Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos muy entusiasmadas porque tenemos a una invitada especial, la maestra Guillermina Delia Ávila Suárez. Bienvenida a este programa. Muy contenta, también muy emocionada. Primero felicitarte, además de agradecerte, felicitarte por esta iniciativa, porque estoy bien segura que va a ser una gran aportación para todo lo que se va a abordar aquí y pues para todos quienes coincidimos en el interés de los temas que aquí se van a abordar. Y muy contenta, muy satisfecha. Buen día, porque a lo mejor lo van a ver en la noche, en el día, en la mañana, y eso es emocionante. Así que muchísimas gracias y felicidades. Entonces, fíjate que algún día en alguno de mis entrenamientos decía la persona que nos estaba dando el entrenamiento que el soy es muy trascendente en la vida del ser humano. O sea, agregar el soy es muy importante. Entonces dice, la tendencia del ser humano, sobre todo en este el lado del mundo, es decir, soy arquitecto, soy ingeniero, soy etcétera, ¿no? En realidad, el soy está asociado más al ser. Entonces, soy feliz, soy alegre, soy creativa, etcétera. Dicho esto, entiendo que pues las personas entendemos también en términos generales, pues asumir el soy del quehacer. Primero que soy una mujer que nací en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, antes decíamos, o en mi acta de nacimiento dice Distrito Federal, ¿no? Y llegué aquí a la ciudad de Tijuana cuando tenía 8 años y medio de edad. Mis papás se vinieron, la familia de mis papás, éramos 2 hermanos más y yo, y pues se vinieron como muchas familias y como esta tierra preciosa de migrantes a buscar oportunidades. Mi papá le hicieron una permuta de su trabajo y aquí estuvimos, aquí hemos estado desde entonces, una familia muy bonita. Aquí tuvimos 2 hermanos más y luego pues hice toda, la terminé la primaria, secundaria, etcétera, todo en las escuelas públicas aquí en la ciudad de Tijuana. Y luego ya llegó la oportunidad de decidir qué estudiar a nivel profesional y entonces pues yo estaba entre trabajo social y psicología y estaba en mejor oportunidad la Escuela de Trabajo Social. Cualquiera de las dos me hubiera gustado. Qué bueno, encantada de haber elegido trabajo social. Y después, en el transcurso de mi desarrollo profesional, casi al terminar la profesión, conocí a un colega que trabajaba en un sector en el que yo también estaba participando en el área laboral, porque yo trabajaba y estudiaba desde que empecé la universidad, un poquito antes, pero de manera formal, digamos, desde que empecé la universidad trabajaba y estudiaba. Y desde ahí he permanecido colaborando en distintos escenarios. Y entonces en ese tiempo estaba en el sector público y allí conocí a mi esposo actual. Ya tenemos 23 años de casados este año. Y 4 años después de habernos casado tuvimos un hijo. Tenemos un hijo que hoy tiene ya sus años de edad, súmenle. Aquí nos hemos desarrollado. Mi esposo también es trabajador social. Y sabes que fue una de las razones por las que decidí casarme con él cuando me propuso matrimonio, porque todavía nos tocó ese escenario a nosotros, que te piden que seas novia y luego te piden que seas esposa y todo el protocolo, ¿no? Y entonces nos casamos y desde entonces hemos coincidido. Está muy suave porque coincidimos en el escenario del trabajo social también o profesional y pues muy bendecida con la familia que estamos aquí. Todos mis hermanos están aquí, todos nos quedamos aquí en la ciudad de Tijuana, ya todos obviamente con familia. Y soy una persona que me considero bendecida. Hay una frase que tengo de vida y es que soy viajera de este tiempo y vengo para aprender, para crecer, para transformarme yo primero y contribuir a través de mi quehacer profesional o humano en la transformación también de otras personas. Qué bonito, qué bonita frase. Y maestra, Tijuana es una ciudad compleja, ¿verdad? Tijuana es una ciudad maravillosa y es una ciudad en la que convergen muchos puntos importantes. Es la esquina de México al norte y también es la esquina con uno de los países más importantes a nivel global, que es Estados Unidos, con una de las ciudades dentro de Estados Unidos más importantes dentro de ese país, con una potencial interés para las personas para cruzar a Estados Unidos, a veces de manera documentada y otras también de manera indocumentada. Y es realmente una tierra muy próspera. Aquí las personas que han venido a buscar oportunidad la han encontrado y hay también las puertas abiertas del sector público en diferentes escenarios para que así ocurrido la iniciativa privada
En algunas otras entidades de la República, por ejemplo, o ciudades, se requiere un tiempo de residencia más amplio para poder obtener, por ejemplo, una carta de residencia, y aquí es menor el tiempo. Entonces, por varias razones, por la prosperidad que representa, por lo significativo de la diversidad también, porque en los 6 estados que son de Baja California tenemos playas preciosas, pero también tenemos playas frescas, pero también tenemos el Valle de Guadalupe, que pues son el área de viñedos, pero también tenemos nieve, pero también tenemos el sol extremo. Entonces, es una entidad muy bonita en muchos sentidos, en varios sentidos, y por supuesto el que más le importa a las personas es el económico. De ello se deriva que también representa varios desafíos, por supuesto, porque es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que se ve obligada ante este contexto de diferentes escenarios a enfrentarlos de diferentes maneras para la movilidad social, para el contexto, para los momentos históricos que vive, que aparte son rapidísimos. El tema de la migración, por ejemplo, que es inevitable aquí, si hablamos del tema de la migración, es diferente un lustro atrás que hoy en día, y a veces hasta menos tiempo. Entonces, es una ciudad muy diversificada y muy enriquecedora, y por eso es un gran atractivo para el resto del país. Sí, estaba viendo tu trayectoria profesional y justo pensaba en esto porque tú has colaborado en varias organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos, del cuidado oncológico para bebés, para niños e incluso en organizaciones internacionales. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, fíjate que desde que empecé a colaborar, bueno, empecé en el sector público, había un letrero en la Escuela de Trabajo Social de Tijuana, que es donde estudié, y decía: "Se solicita educadores de calle". Claro que yo no tenía conocimiento de qué significaba un educador de calle. Cuando les dije a mis papás: "Voy a ir a una entrevista porque solicitan educadores de calle". ¿Qué es eso? Pensaban que era una cosa totalmente distinta a la que fue. Y empecé en el sector público perdóname, al revés. Empecé en el sector de la sociedad civil organizada en una fundación, una asociación que trataba el tema de la planeación familiar, y andábamos una señora y yo en las comunidades, a pie, en una ciudad distinta, obviamente, hace 30 años, y y entonces íbamos con este tema de la planeación familiar. Ese fue mi primer contacto. Después de allí fue la apertura de esta oportunidad, de este letrero en la Escuela de Trabajo Social, y así fue como empecé en el sector público. Yo creo que eso me marcó mucho entonces, el haber tenido la posibilidad de estar cerca de lo que significa la sociedad civil organizada en mi primer ámbito laboral formal, porque escuchaba de recaudación de fondos o de la necesidad de buscar vinculación con organismos, sobre todo aquí que se nos facilita más en este lado de la frontera, con organismos que son de Estados Unidos, organismos extranjeros de segundo piso, y escuchaba también de varios aspectos que llamaban mi atención. Entonces fue muy enriquecedor trabajar en ese sector, aunque yo no me encargaba de eso, pero éramos un equipo reducido, diría yo, éramos tal vez 10 personas. Y entonces escuchaba sobre estos temas. Luego en el sector público, y luego de allí ya me quedé conectada con la sociedad civil organizada. Por esa razón también, me encantó tener la oportunidad de estar en AFP, que es la Association Fundraising, porque, pues, hay que profesionalizarnos, y de eso me di cuenta también, que no es solamente con hacer el bien. Hoy nos damos cuenta que es hacerlo bien. Sobre todo hoy en día, y conforme ha avanzado el tiempo, con mayor razón, porque hay normativas que ya nos obligan o nos conminan, nos llevan a profesionalizar el quehacer de la sociedad civil organizada. Y está bien también, porque hay nuevas prerrogativas en términos hacendarios, porque hay nuevas prerrogativas en la posibilidad de quienes puedan ser patrocinadores, hay nuevos escenarios, etcétera. Entonces, nos requiere la actualización, y por esa razón ser parte de AFP fue importante. Y luego tuve la oportunidad de colaborar en esta organización que bien dices, como directora operativa en la Fundación Castro Limón, que éramos 4 personas cuando yo llegué. Y luego terminé, cuando me fui de ahí, cuando cerré ese ciclo, éramos 32 personas, si bien recuerdo, porque ya nos habíamos movido a lo que es hoy uno de los espacios para la atención a niñas y niños que enfrentan cáncer.
y un hospital oncológico y que ya van por otro proyecto más amplio y ahí me he mantenido conectada. Entonces, eso me fue llevando también a la, sin necesidad, pero al gusto de la oportunidad de buscar la profesionalización en el quehacer. De allí impulsamos un taller para el resto de las organizaciones civiles, aunque no tuvieran que ver con cáncer infantil, porque también se trata de un trabajo colaborativo, también hay que buscar crecer todos juntos, el bien común, y entonces organizamos con un fondo que conseguimos un taller para el resto o abierto a las organizaciones civiles, somos un grupo de 50 en las instalaciones de la fundación, porque hay que abrirnos a las posibilidades de mejorar nuestro quehacer desde la sociedad civil organizada. Claro, qué interesante. Y además la experiencia que te da el pertenecer, el vínculo con otros profesionales y la apertura que hay también para que las personas puedan recibir pues la atención, el acompañamiento, el apoyo, y te vas también volviendo más sensible a las necesidades. Pues también los organismos sociales también, como los colegios de profesionistas, etcétera. O sea, hay manera de conectarnos con esa parte del ser humano porque venimos a dar y también a recibir. Entonces, pues hay que contribuir desde nuestro quehacer a ese ciclo, a esa ley universal de dar y recibir, y escenarios hay enorme cantidad. La importancia de desarrollar nuevas habilidades que nos puedan ayudar a realizar este tipo de acciones con mayor impacto, ¿no? Para la sociedad. Y justo en esa idea, eh, si me puedes platicar cómo es ser consultora en alta negociación. ¿Qué es el trabajo que se hace en ese sector? Mira, en el entrenamiento que tuve en programación neurolingüística son 2 niveles. Uno es, bueno, yo andaba buscando la programación neurolingüística, primero te voy a decir por qué. Y espero que sea una aportación, una contribución, porque yo me sentía muy responsable en el quehacer que estaba desarrollando profesionalmente, muy responsable, y entendía que hay una gran diversidad de pensamientos, nos queda claro que hay diversidad y que tenemos que encontrar un punto de coincidencia con esos diferentes puntos de vista. Y primero entenderme a mí misma también y definir mis propios criterios y mis propios valores. Entonces yo busqué un taller de programación neurolingüística, pero yo quería un entrenamiento. Entonces empezaron, ya sabes que por algoritmo empiezan a llegar, ¿no? Pues que el curso, que el seminario, que no, yo quería un entrenamiento, afortunadamente el que busca encuentra. Encontré un entrenamiento que me llevó a la ciudad de Mexicali. Entonces todas las semanas iba bueno, primero fui 3 días, luego fui una vez por semana, luego fui, eso fue durante al menos 2 años consistentemente. Y entonces el primer nivel es Practitioner, la licencia de Practitioner en Programación Neurolingüística del Instituto de Grinder y Bandler, que son los co-creadores de la programación neurolingüística. Y el siguiente nivel es Master Practitioner, porque la idea, como yo también les comparto cuando tengo oportunidad de hablar de programación neurolingüística y de compartir de las herramientas, es más allá de que tú sepas qué es por ejemplo, el metamodelo. El metamodelo es, está bien. Más importante aún, y les hablo de liderazgo y les digo también, podemos ver N cantidad de definiciones de qué es liderazgo. Más importante en todos estos temas del ser, está bien saber qué significan y qué son, y demás. Más importante es que los puedas aplicar. Entonces, así fue como llegué a la Master Practitioner y repetí Master Practitioner en bueno, la que hice y luego la repetí. Y en ella ya hay herramientas para poder hacer alta negociación, en donde puedes conectarte con la otra persona de manera constructiva también. Porque para pasar a la Master Practitioner, pues hay que llevar un proceso en donde nos tenemos que asegurar que son utilizadas para bien. De hecho, hay algunos maestros que dicen, si el ser humano supiera el poder que tienen estas herramientas, pues hay que ver en manos de quién, a manos de quién llega. Entonces, la alta negociación, sobre todo, es la posibilidad, tú tienes un interés en un proyecto, tienes un interés en desarrollar una actividad, en desarrollar algún programa, etcétera, o inclusive en las ventas. Y lo más importante, antes de vender,
es entender la necesidad de la otra persona, conocer y entender, conectarte con la persona, y eso es lo que se logra en la alta negociación. Sí, los resultados, por supuesto, el objetivo es obtener el resultado que esperas de esa negociación. Más importante sobre todas las cosas es cómo conectar, cómo establecer un canal que construya con la otra persona. Entonces, eso es lo que se logra en la alta negociación. Qué interesante y qué importante. Es una de las habilidades más poderosas que podemos tener. Nos lo deberían enseñar incluso en la escuela, porque muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, a menos en mi experiencia personal, pues es porque no sabemos comunicarnos, porque no sabemos, no tenemos claro la importancia de escuchar las necesidades de las demás personas y de expresar nuestras propias necesidades para poder llegar a una negociación. Entonces, Exacto. creo que estas habilidades son súper, súper poderosas. En general, las de la programación neurolingüística, que conectan varias cosas del ser humano. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, maestra? Sí, la programación neurolingüística surgió de Grinder y Bandler, que uno estaba conectado con el tema del ser, y otro con el tema técnico, un tema del hacer, con la parte de la tecnología. Y entonces había otros referentes para ellos y se dieron cuenta cómo es que una persona por repetición, por ejemplo, o a partir de lo que tiene alojado dentro de nuestra mente, dentro del cerebro, o la mente, el pensamiento de la persona, de manera repetitiva, pues entonces va generando resultados al exterior. Esa es la manera en que se une este aspecto de la informática con el aspecto del lenguaje, que era la especialidad de uno de ellos. Y entonces crean la programación neurolingüística y se dan cuenta cómo estos modelos de pensamiento van generando también los resultados. Que de todas maneras, ya tiene 50 años esta programación neurolingüística y realmente hay personas que mm, todavía ponen en duda este tipo de herramientas y dicen, no, pues es que nos van a hacer un coco wash. La realidad y lo valido y lo reitero es que siempre estamos siendo sí o no sepas de PNL, sí o no aceptes que somos producto de una programación, lo somos. Lo somos definitivamente. O sea, el hecho de tu creencia de que no somos producto de una programación, pues es una programación. Coincides con personas en un grupo de personas que tal vez hablan y validan al respecto, o lo escuchaste en tu familia y lo aprendiste en tu familia, o en tu familia fue diferente y lo aprendiste después con un grupo externo, o simplemente tú lo leíste y eres autodidacta y lo crees. De la manera que sea, es una programación todo lo que ocurre en nuestra vida. Y fíjate que hoy es más fácil entenderlo a partir de lo que sabemos que son los algoritmos. Si comenzamos a hablar de chilaquiles, ¿qué crees que nos va a aparecer en la publicidad en el celular en las próximas horas? Nos va a salir dónde venden los mejores chilaquiles. O de lo que sea que estemos hablando, pues nos va a ofrecer, nos va a acercar más información, porque eso está en nuestro pensamiento. Pues se dice que hoy en día justo nuestra vida es un algoritmo del universo, un algoritmo divino, porque a partir de nuestro pensamiento, pues estamos generando la información, los hechos, los sucesos que llegan a nuestro alrededor. Por eso es importante entonces, desde la PNL, entrenar pues la programación que tenemos. Entonces se habla de las creencias, de convertirlas en creencias potencializadoras en vez de creencias limitantes, porque si es cierto total y absolutamente algo que crees que sí puedes, es exactamente el mismo poder que si crees que no puedes. Si crees que no puedes, tienes toda la razón. Aunque alguien te diga, sí, mira, sí puedes, ándale, ve, dale, no, yo creo que no puedo. Tienes razón. Entonces, por eso se habla, por ejemplo, del metamodelo, porque es hacernos las preguntas correctas. Ay, ¿por qué no viene Pedro a verme todos los días? Y entonces, ¿qué tal si nos preguntamos, qué bonito sería que viniera Pedro? Y mi pregunta es, ¿qué puedo yo hacer si Pedro hoy no viene? O mañana tampoco viene. O si Pedro se fue. ¿Qué sí puedo hacer? Nos hacemos las preguntas correctas a través del metamodelo. Y ese es el propósito de la programación neurolingüística. A mí me parece lo de la programación neurolingüística un tema súper interesante porque se han dado a la tarea incluso de poder
estudiar a las personas que tienen buenos resultados para crear modelos de esas personas. Y es relacionando pues, sistemas de pensamiento de las personas para poder replicarlos. Y creo, yo sí creo que cuando lo entiendes, realmente puedes ser más consciente de cómo son tus pensamientos, qué es lo que sientes o qué es lo que puedes hacer diferente para poder tener o replicar los resultados que tiene la gente que es exitosa. A mí esta parte de la PNL se me hace de las más poderosas para poder cambiar nuestras creencias y nuestra forma de pensar y sobre todo nuestros resultados como profesionales o como personas, porque ciertamente también de donde llegamos de donde venimos, o sea, antes se pensaba, de donde vienes son los resultados que vas a tener cuando eres adulto, ¿no? Y así como que así te vas a quedar. Pero cuando conectas con esta conciencia, entonces puedes cambiar para poder hacer diferentes las cosas, crear nuevos modelos o metamodelos, como le llaman en la PNL, y potencializar tus habilidades, tus capacidades y pues tus resultados también. A mí me parece un tema fantástico esto de la PNL y no conocía que hubiera pues una consultoría de alta negociación. Es como llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Sí, sí, justamente es otro nivel, porque cuando ves de más solamente practitioner, pues es un nivel, ya te dan otras herramientas, nos aprendemos otras herramientas, y que la cosa es como cuando aprendes inglés, es practicarlo para que cuando surja la necesidad, pues ya lo traigas realmente a la mano el uso de este lenguaje, ¿no? Entonces, igual la PNL por eso es Master Practitioner, por eso es Practitioner, no es certificación en conocimiento de PNL, sino hacernos practicantes en nuestra vida cotidiana, asociarnos con personas que también coincidamos en este sentido para que nos protejamos el aprendizaje, porque pues estamos en una experiencia de vida en la que venimos a aprender. Y Claro. para aprender matemáticas, pues te van a poner un examen, lo mismo la vida, pues nos pone exámenes y para aprender, pues obviamente esas herramientas, no solo esta, porque esta aborda un tema que es el pensamiento, la mente, muy poderosa, y también hay otras herramientas del ser que son de gran utilidad y se van complementando. Muchas gracias por la aportación. También estaba viendo en tu currículum, que la verdad es que está súper interesante, cómo has elegido obtener las herramientas para poder integrarlas a tu actividad profesional. Y me llamó mucho la atención esta certificación que tienes en yoga para la risa. Yoga de la risa, ¿no? Yoga de la risa, sí. Sí, 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 es una experiencia muy, muy bonita también. ¿Te acuerdas de una sección en una revista que todavía circula, de selecciones del Reader's Digest? Y tiene una sección que se llama La risa es remedio infalible. Y me encantaba de los varios episodios de esta revista, me encantaba justamente ese segmento, La risa remedio infalible. Y a mí me ha contribuido enormemente reír, de hecho es una de las herramientas también que se puede utilizar en la PNL y luego aprenderla a través de la yoga de la risa, que es que sin que tengas necesidad o un elemento externo, porque nos hace reír un chiste, nos hace reír una película cómica, nos hace reír pues una reunión familiar, nos hace reír las bromas, nos hace reír cosas externas a nosotros y que pues nos reímos de esos escenarios. En la yoga de la risa, la idea es que no necesariamente tenga que haber estos aspectos, sino que gestiones, que administres y que pongas por enfrente de ti la risa y que se va generando, ¿no? Hay un ejercicio que he llegado a hacer en el carro, por ejemplo, cuando voy manejando, porque también como ciudad en estos niveles, pues se aparece una cosa que se llama tráfico, y entonces a veces he practicado esto, fíjate, que no es de yoga de la risa, que también está asociada a la risa, pero eso la tuvimos en PNL, que es reírte, empezarte a reír con la I, con la A, con la E, las vocales, con la A, con la I.
Y luego cuando terminas en la U, ya me estoy riendo yo sola. Y ya se bajaron mis niveles de tensión, y ya se activó mi nivel de armonía, y ya se activaron otras cosas. Entonces, en la yoga de la risa lo que hacemos es generar escenarios en donde, por ejemplo, vamos a hacer la licuadora de la alegría, ¿no? Entonces metemos un poco de durazno de sonrisa, entonces lo metemos y empezamos a reírnos y así terminamos riéndonos. Entonces, como es, hay N cantidad de ejercicios y el propósito es pues activar esa emoción que no dependa necesariamente de que en lo externo haya las condicionantes para que se active la alegría, sino que realmente es que esa es la cosa bonita. Yo tengo un taller que construí que se llama Reactivando tu Ser, porque realmente los elementos están ahí dentro. Y por eso me entrené, fíjate, en todos estos temas del ser, que te decía que sentía la alta responsabilidad de como profesionistas de lo social, qué, qué tengo yo para mí misma y para compartir con las demás personas. Es decir, cómo poder decirle a una persona que está en una situación de desafío que tiene posibilidades, claro que si es a nivel profesionista no lo voy a decir ninguna de estas herramientas directamente, y sí tenerlo yo activo y sí tener la certeza de que lo puedo lograr, porque la otra persona también podría encontrar esa oportunidad, podría. No tiene que, porque es lo primero que les digo también, cuando hablamos de cosas del ser, antes de que vayas allá afuera con tus compañeros a decir, ya ves, allá dijeron que tú esto y esto y esto, es realmente para mí. Y de ahí que puedo compartir de manera natural con el resto. Interesante herramienta, sobre todo porque pues las personas que intervenimos en la parte social, independientemente del área, salud, educación, grupos vulnerables o comunidad, muchas veces nos encontramos con personas pues, en una situación complicada, en una situación difícil. Y como dices, no es ocupar la herramienta de una forma, eh, pues, indiscriminada, sino más bien encontrar el momento para que tú que tienes ya puesta esta herramienta, puedas intervenir en el momento adecuado para que las personas se puedan llevar esta herramienta puesta y que la puedan ocupar en un momento en el que se sientan pues estresados ahorita con los niveles de estrés, con los cambios en las estructuras sociales, culturales, con el alto estrés también que se vive en los trabajos, en los espacios de trabajo, ¿no? Que nos están generando enfermedades, que nos llevan a situaciones pues muy complicadas en donde no nos, eh, pues a veces no somos ni siquiera eh, eh, dueños de nuestras emociones, ¿no? Perdemos esta parte emocional y nos disparamos y qué mejor pues tener esta herramienta pues que podamos sacar del botiquín de emergencia Sí, emocional, exacto. ¿no? Fíjate que nuestros colegas de lo social, las personas que ejercen la psicología, sabemos que si ellos están frente a una persona en la consulta privada, están comprometidos profesionalmente a recibir terapia psicológica. Y nosotros como profesionistas en trabajo social también tenemos que hacerlo porque enfrentamos duelos constantemente. O sea, de hecho, lo que atendemos son duelos. No me estoy refiriendo solamente al duelo, lo que significa el duelo, que es más allá de la pérdida humana, duelo por pérdida de empleo, duelo por cambio de casa, duelo por cambio de ciudad, de radicar en otra ciudad, duelo por cambio de la cartera, o sea, lo que significa pérdida. Y eso es lo que enfrentamos, porque son las personas que llegan a solicitar y a requerir los servicios de un profesionista en trabajo social. Entonces, tenemos que tener las herramientas internas activadas o poderlas activar cuando es necesario ante esto que atendemos y por esa razón empecé a entrenarme, empecé a certificarme en todas estas áreas que contribuyeran a mi quehacer. Qué padre. Es súper interesante esto que mencionas de la yoga de la risa y se ocupa mucho, y bueno, hay hasta organizaciones que las ocupan mucho en estas situaciones en donde las personas están enfermas o tienen un diagnóstico difícil. Sobre todo lo he visto en el área médica, pero creo que
puede ser útil en varios, ahorita se me ocurren muchos sectores en los que pudiera ser una herramienta útil a partir de la intervención profesional, sobre todo con grupos, con el Sí. trabajo que hacemos de intervención en grupos. Fíjate Y que hay dos vertientes ahí en el tema de la risa, porque uno grupos son la yoga de la risa y el otro es risoterapia. Ambos están conectados, obviamente, por el tema de activar la alegría. Y en el tema de risoterapia, ahí tienen inclusive niveles. En el último nivel es hasta donde puedes tocar la atención, el contacto, que sí se visten y sí asumen un personaje de tipo payaso y se ponen sobrenombre en ese escenario y demás. Y hasta el último nivel, que es el cuarto, el quinto, me quiero acordar, hasta ese nivel abordan a personas, por ejemplo, con padecimientos de salud que ya los tienen en situación terminal, hasta ese nivel. Entonces, en la yoga de la risa no necesariamente asumimos un nombre, un papel o nos ponemos nariz. En realidad pues la posibilidad, te digo, de activar. Tuve la maravillosa oportunidad de conocer personalmente a Patch Adams y fue maravilloso porque, ¿sabes que Eso me encantó y todavía no me certificaba. Eh, es lo que te hablaba de lo que contagias. Y eso es lo que es Patch Adams. Contagia. Yo no abordaba tanto el inglés como puedo hacerlo ahora y puedo mejorar. Y aunque no sepas el idioma de la otra persona, te contagia la alegría, toda esa historia que pues, sabemos de Patch Adams. Y entonces me encantó la posibilidad de saber cómo hacerlo a través de estas herramientas, ¿no? Entonces es precioso. ay, qué interesante. Oye, y también eres facilitadora de la barra Access Consciousness. Bien Estoy. dicho. Sí, Gracias. y esta fue de las últimas certificaciones. Te comentaba también que la mente es una herramienta importantísima y poderosísima, y etcétera. También hay otros aspectos y hace mucho tiempo, algoritmo de la vida, hace mucho tiempo, yo creo que hace unos 10 años, encontré un libro que luego he querido volver a encontrar y seguramente lo voy a volver a encontrar, pero un libro en electrónico sobre la medicina china. Y entonces se me hizo muy interesante cómo antes la medicina china, cuando llegaban los pacientes, no le revisaban tocándole, le decían, abre la boca, le decían, quítate la sandalia, déjame ver la planta del pie, le miraban, lo que hoy se conoce como iridología también, le miraban el iris, pues, del ojo, o le decían, abre la boca y saca la lengua, y luego también les preguntaban, cuando después hacían esa revisión, le preguntaban sobre las relaciones familiares o personales, y al final la receta decía más o menos de 10 abrazos al día a Pedro. Y luego construya a Juan en su mente, ¿no? O tenga pensamiento positivo para usted, etcétera. Entonces, y además que también pues utilizaron algunas herramientas como lo que sabemos hoy también de ancestral aquí en nuestro país, los tés y todas estas infusiones, perdón, y también la acupuntura. Y entonces este último fue el que me llamó la atención con relación a Access Consciousness, que es originada por una persona que de tener cero, de tener mucho y luego de tener nada, comenzó a darse cuenta de que podían activarse puntos en la cabeza, que son 18, y entonces activando estos puntos de acupuntura sin tocar a la persona inclusive, se pueden activar estos nuevos modelos o patrones de pensamiento, que significa que lo primero que hace es limpiar y entender que sin juicios fluimos mejor. Yo le decía cuando empecé ese entrenamiento, le decía, es que fíjate que tengo una situación así, 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 entonces yo he pensado que cuando vaya con la persona, le voy a decir esto, eso. Para Access Consciousness es, ¿qué más es posible? Y el universo se encarga de hacer las cosas. Quitar los juicios, porque entonces cuando tú piensas lo que le vas a decir a una persona, estás juzgando a la persona y juzgando la situación. Entonces lo que contribuyen las barras Access Consciousness es a limpiar juicios y aperturar la posibilidad de que se construyan mejores ideas, más alternativas. Y es muy suave porque ocurre cuando se recuesta una persona y
sin música, sin nada, nada más lo que vamos haciendo es tocar los diferentes puntos, estos 18 puntos en la cabeza con nuestras manos, que sabemos también el uso de las manos, los bitis que se generan cuando hacemos esto, el Reiki, yo no estoy certificada en Reiki, pero sé del uso de la herramienta del Reiki, que es esta impresionante herramienta que tenemos en nuestras manos, literalmente. Y entonces eso es lo que hacen las barras de Access, eliminar juicios y dar la posibilidad de que se creen nuevos juicios. Y por eso una de las frases poderosísima es ¿qué más es posible y cómo podemos mejorarlo? Y no es necesariamente para construir la respuesta, sino para facilitar, para dar la oportunidad que limpiando los juicios a través de este ejercicio que se hace con la persona, pues se puedan abrir nuevas posibilidades y mejores posibilidades. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y sin respuesta, ¿qué más es posible? Hay una frase potencializadora que tiene un significado cada una de las partes de esta frase, que dice pod y po, acertado y equivocado, bueno y malo, todos los 9 cortos chicos y todos los más allá. Cada uno de estos tiene un significado. Y yo he tenido la oportunidad de grandes bendiciones aplicando esta herramienta. También fabulosa, maravillosa. Y si de repente la PNL me puede aportar algo, pues esta otra contribución también ha sido importante. Ay, qué interesante. Me encantaría leer un poco más acerca de eso. Si te acuerdas del nombre del libro, pásanoslo para que también pues otras personas tengan acceso a esta información, porque estamos en un momento histórico y a mí me encanta en el que entre más cosas ignoras, más cosas aprendes, te das cuenta de que más cosas ignoras, ¿no? Es Sí. como que se va abriendo el abanico de posibilidades y a pesar de estar abierto o abierta al conocimiento, muchas veces no tienes el camino, ¿no? Para ir buscando, para ir encontrando las posibilidades, las soluciones o las alternativas para contestarte todas las preguntas que surgen cuando estás en el camino de conocer. Mira, los maestros dicen una frase muy hecha, el que busca encuentra, en todos los sentidos, en sentido de construcción y en otros sentidos. Entonces, si buscas, te puedo asegurar que vas a encontrar. Y la otra, de que algunos maestros dicen que es también muy hecha, que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Entonces, abrirnos a las posibilidades de todos estos procesos, sí o sí te va a abrir la puerta de lo que para ti sea útil. Yo considero que todas son útiles, todas son aprovechables. No me atrevería a decir, poner por encima una de la otra, porque todas hacen una aportación de distintas maneras. Y si buscas, si te abres a la posibilidad por la profesión que tenemos y para empezar, porque somos seres humanos y vamos a vivir diferentes experiencias. Y cuando te abres a la posibilidad, llegan. Llega el maestro, te invitan a un curso y tú, ¿por qué me invitó? Pues te invitan, te enteras, ¿no? Sobre todo ahorita, con la cosa de la tecnología, te puedo asegurar que va a llegar. Entonces, em, llega, llega y te va dando aportaciones. Algunos te vibran más. Como yo les digo cuando están en los talleres que tenemos, tres cosas. Si ya lo conoces, a lo mejor hay algo que se puede fortalecer. Si aún no lo conoces, vacía la taza para que puedas llenar con nuevos aprendizajes. Y la tercera es, primero, abre esa posibilidad de lo que ocurra, porque luego si llegas, sobre todo donde son talleres impuestos por la empresa, pues la gente no está tan abierta, ¿no? Entonces yo lo empiezo por decirles esto, abre la posibilidad, porque si estás aquí es por algo. Había 10 más que podían estar y te tocó a ti. Estoy bien segura que es por algo y algo bueno. Entonces, sí llega. Claro, sí. Y estaba también viendo tus reconocimientos, maestra. ¿Qué se siente estar nominada al reconocimiento Forjadores de México y tener una medalla de que te destaca como mujeres que transforman en Tijuana? Híjole, ¿sabes qué? Primero es un alto compromiso, es un alto compromiso, mucho gusto, por supuesto, mucho gusto, es un alto gusto recibirlo y estar entre esas mujeres.
Y luego este otro reconocimiento de forjadores, pues también, pero sobre todo yo creo que además del gusto, es un compromiso de hacer honor a esa distinción. O sea, no puedo ser un año, eh, haberlo recibido y años después estar diferente, ¿no? O sea, todo obedece, pues, a un proceso que he vivido en mi desarrollo profesional, en mi desarrollo personal, y mi compromiso, pues, es a continuar y hacerle honor a esos merecimientos que para estos organizadores tuvieron a bien conmigo. Pues sí, siempre el tener una mención sí te da más responsabilidad pues para hacerlo mejor, ¿verdad? Sí, Para, fíjate que en el 92, bueno, fui presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, que en aquel entonces así se llamaba, de Baja California. Hoy se llama Colegio de Profesionistas en Trabajo Social. Y, luego, dentro de esas distinciones, digo, dentro del colegio, no siendo presidenta, obviamente, fue que recibí también el reconocimiento como mejor trabajador social del año de aquel entonces. Y de igual manera, son distinciones que te digo, pues me comprometen y con mucho gusto hago lo que es necesario y con gusto. O sea, no hay nada como hacer las cosas con gusto porque te lleva una a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, ¿no? Y era ese honor y ese compromiso también con ejercer la profesión, seguirla ejerciendo. Te voy a platicar algo de la profesión. Cuando salí de la escuela, yo creo que como a los 2 años, me invitaron a colaborar en un hospital y me decían que ya ves que empiezas como o suplencia o como, pues no totalmente contratada, pero luego ya te van a contratar y aquí te vas a quedar, ya tienes asegurados tus próximos 25 años de vida, ¿no? Y sí participé un tiempo. Yo, honro el trabajo de nuestras colegas y nuestros colegas que trabajan en un hospital, honro enormemente, y para mí fue de mayor interés abrir la posibilidad a otras áreas de trabajo, del trabajo social, y ahí me ha llevado la vida. Ahí me ha llevado la vida a diferentes áreas de intervención del trabajo social, y eso, pues, creo que es una oportunidad, porque te decía, nos compromete más a poder mejorar, aprender más, prepararnos más y tener la oportunidad de experimentar en otras áreas de trabajo, ¿no? Entonces, eso fue lo que viví también con relación a la profesión, al trabajo social y pues eso es lo que nos ha mantenido. De hecho, sigo todavía ahí vigente en el Colegio de Trabajadores Social, no, profesionistas de trabajo social en Baja California. es que muchos empezamos con esta idea de entrar a salud y hay muchos profesionales destacados que están haciendo cosas interesantes también en el área, pero también hay otros ámbitos en donde podemos desarrollarnos y podemos tener una aportación por la formación que tenemos, que es pues muy holística. Tenemos muchas habilidades a desarrollar, pero también muchas fortalezas dentro de la formación de trabajo social. Y muchos garbanzos de a libra también, o sea, mucha gente como disruptiva en la profesión. Al menos en lo que yo hago, y yo me he desarrollado mucho en esta parte de las redes, y he tenido la fortuna de conocer personas muy valiosas que están haciendo cosas bien interesantes y que creo que nos hace falta hablarlo más fuerte, o sea, gritárselo al mundo que estamos haciendo cosas bien interesantes y que aportan mucho valor pues a los demás, a las personas. Hay Eh, varios destacados profesionistas y colegas, varios a lo largo de todo el país, aquí en mi ciudad, por supuesto que también, y es muy bonito coincidir con ellos en esta experiencia de vida. Oye, Delia, y fíjate bueno, estaba haciendo una reflexión hace unos días de cómo a veces lo que pensamos que fue un error o una mala decisión nos lleva a tener un mayor aprendizaje y crecimiento, tanto personal como profesional. ¿Tú tienes algún momento en el que hayas sentido que fue una mala decisión o que fue un error, pero que con el tiempo a la distancia te das cuenta que te llevó a un crecimiento mayor? Mm,
Fíjate que es continuo. Me reconozco como un ser humano y por eso en esta frase agrego lo que te comentaba, ¿no? Vine a transformarme y si de paso puedo contribuir a la transformación de otras personas, está padre. Pero parto de ahí, soy un ser humano, que tengo errores, no puedo decir que todos los días, o cosas que podría en su momento considerar haber hecho diferente, y estoy en todo momento, como les invito también a las personas en los talleres, tenemos que estar abiertos en los ojos de espejo, a nosotros mismos, estarnos viendo, estarnos cachando, estar escuchando si hablamos lenguaje que construye, si estamos haciéndonos las preguntas correctas. Y la evidencia mayor es la emoción que tenemos. Si tengo una emoción diferente a la que me encantaría tener, a la alegría, a la armonía, pues entonces podría cambiar y ajustar algo de lo que está ocurriendo y que depende de mí. Y realmente las emociones dependen de nosotros, esas emociones que tenemos respecto a las situaciones dependen de nosotros. Dice Anthony Robbins que no son las, bueno, y parafraseado porque lo he escuchado o lo he leído de otros personajes, dice mm, habla sobre la interpretación, no son las circunstancias que rodean tu vida las que determinan la calidad de tu pensamiento y tus emociones, sino cómo las interpretas. Y nos pone un ejemplo de uno de sus primeros libros, El Camino del Guerrero. Perdón, esa es película, es la de, el libro de, ahorita me acuerdo el nombre. Es su primer libro y es muy de lectura fácil y rápida porque no está tan denso y hay otro que hizo después que está más denso. Pero bueno, en ese platica la experiencia de cómo él a partir de cuando pensó eso. Tenía una cita y no llegó y pues ¿qué hago? Pues empezó a escribir y fue como se dio su primer libro bestseller. Y así, cada una de las cosas que nos pasan en la vida nos pueden generar una emoción, por ejemplo. Es más, en el entrenamiento de coaching vimos el mensaje que representan las emociones que asumimos como más malas. El miedo, la frustración, ¿no? Que las asumimos, ay, no, tengo miedo, eso es malo. Pues es que es una emoción. ¿Qué hago con esa emoción? ¿Qué es la mejor interpretación que puedo tener? El miedo es un mensajero que nos está diciendo, nos está avisando que nos preparemos mejor para esa situación. Entonces ya como mensajero, pues bienvenido. Imagínate que vienen a avisarte cada vez que pasa una situación que hay que hacer. Pues aquí está el mensaje del miedo. Entonces, no es que esté mal o que esté bien tampoco, simplemente cuando aparece, ¿qué es lo que puedo aprender a mejorar para obtener un resultado diferente y mejor o más favorable? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay cosas que puedo mejorar consistente y constantemente y por eso busco seguirme preparando, porque no quiere decir que ya con estos terminé y no sé si van a ser todos tampoco, no es que esté buscando más, pero sé que si me llegan otras opciones es porque todavía puedo seguir mejorando. Y yo creo que mientras esté en esta experiencia de vida, tengo esa oportunidad de seguir mejorando. ¿Cómo? ¿A través de qué herramientas? Pues las que me lleguen, las que me vibren, las que vea que son de mayor aplicabilidad. Y como bien dices, en modelaje en PNL, pues donde veo personas que han obtenido los resultados. Así que sí, sí las hay y sí estoy abierta a observarme y a mejorar esas escenas de mi vida. Muchas gracias. Oye, Delia, y bueno, ya para ir como finalizando la plática, la charla, ¿podrías, bueno, esperamos que estas entrevistas les puedan ser de interés, pues, a las personas que están en formación. ¿Tú qué recomendación o consejo le puedes dar a alguien que esté buscando mejorar en su vida profesional y personal? Definitivamente la educación continua. Y hoy, afortunadamente, hay muchas posibilidades. Educación continua me estoy refiriendo no solamente al aspecto de la educación formal, es decir, a lo mejor, pues para un posgrado sí se requieren otro tipo de escenarios en lo financiero, por ejemplo, o en el tiempo. Pero hoy México conoce y hay una cantidad de formaciones de educación continua que son accesibles
y que hay que estar pendientes de ellas. Te digo, si comenzamos a pensar en ellos, estoy segura que van a abrirse las posibilidades. Yo creo que la educación continua debe ser un siempre sí para profesionistas y de cualquier profesión. Los médicos, los que estudian, trabajan en la medicina, por supuesto que se tienen que actualizar, sobre todo especializados. Las personas, inclusive ahora que estuve también impartiendo clase en psicología, también, por supuesto. Hay herramientas nuevas que aplican, la tecnología a través de cualquiera de las profesiones mecánicas con la ingeniería, o sea, todas las profesiones se preparan constantemente. Nosotros también. Abrirnos a la posibilidad, y te digo, hoy en día, el único pretexto sería creer que no podemos. Cuando creemos que podemos, empiezan a abrirse las posibilidades ajustadas a tus posibilidades también, en lo económico, en el tiempo y demás. Ayer nos convidaban a una serie de cursos de una de las universidades donde imparto clases y le digo a la directora, le pregunto si es presencial y me dice, no, 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 dice, ahorita la cosa es eh, a través de la tecnología. Entonces nos dan un periodo y durante ese periodo yo voy a tener acceso y voy a poder administrar mi tiempo. Entonces, hay muchas posibilidades hoy en día, ya no está tan limitado como antes que tenías que o tener todo el dinero, o tener conocidos, o tener tal cual cosa. Hoy en día hay mucha flexibilidad y el que quiere puede. Entonces, creo que la educación continua de tu profesión o bien del área de trabajo en la que estás participando, del área de intervención en la que estás colaborando, o cualquier, en la profesión en la que estés, puede ser del hacer o puede ser también del ser. Claro, sí, yo también coincido con esto. La educación es la que te ayuda a ver más posibilidades y que le suma a tu trabajo profesional y te destaca de los Te demás destaca. que hacen el mismo trabajo pues, que tú, independientemente de Sí. cuál sea. Y te voy a agregar 2 cosas más. La otra es, conéctate con profesionistas que tienen resultados. O sea, si tú acabas de salir de la escuela o todavía estás estudiando, si vienen con los colegios que haya en tu localidad o nacionales o bien en instituciones, organizaciones empresariales en donde se está practicando ello y ve como aprendiz, ve una hora, ver en qué puedes contribuir o qué puedes hacer, o a lo mejor inclusive laboralmente, un medio tiempo, etcétera. O sea, busca cómo conectarte con personas que están teniendo los resultados de eso que tú desarrollas, de eso que tú realizas. Y la otra es que tengas la oportunidad, además de prepararte en educación continua, además de conectarte con personas, conectarte con esa realidad que estás abordando. O sea, si es trabajo social, como ya decíamos, pues es una amplia gama de las áreas de atención, al menos que en otras profesiones que son mucho más puntuales en el contenido, pero en trabajo social nos da oportunidades diversas de escenarios de atención, entonces conéctate con la realidad. Si estás estudiando, conéctate con la realidad. Para mí fue muy importante, fue una gran contribución trabajar y estudiar y empezar a trabajar dentro de lo social. Y creo que eso también marcó mucho que desde que estaba en la escuela, pues se pude hacer conciliar la realidad con lo académico y empezar a observar cómo se desdobla lo académico dentro de la realidad en la que vivimos. Entonces, esas 3 cosas creo que serían importantes, útiles y convenientes. Piensa en, considera y ábrete a la posibilidad de que sí van a surgir opciones. A lo mejor ahorita piensas, no, es que yo no puedo, y comenzamos a hacer la lista de los por qué no. Cuando empiezas, solo siéntelo primero. Calíbrate si quieres realmente hacerlo. Abre tu pensamiento, si sí quiero, y va a llegar, te lo puedo asegurar. Gracias, gracias. Y bueno, para ir concluyendo, yo quiero agradecerte la oportunidad de esta charla, de tu tiempo, de compartir esta experiencia, de abrir la posibilidad a conocer más, a conocerte en la parte profesional, incluso que nos platicaras como toda esta parte de tu historia. Creo que es muy importante que abramos estos espacios a hablar de lo que estamos haciendo como profesionales y el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades que nos puedan sumar para hacer mejor el trabajo y seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir aportando valor a los demás.
Pues con muchísimo gusto, con enorme gusto, con gran alegría y te felicito reiteradamente por este esfuerzo porque por aquí van a pasar otros colegas que también nos van a compartir con seguridad muchas aportaciones que vamos a poder aplicar y eso es lo más bonito, que esto sea socializado y que esto sea pues en búsqueda de que nuestra profesión, de que la profesión y que cualquier profesión, que las personas profesionistas podamos tener siempre el crecimiento viendo lo que otros han logrado, nosotros también podemos hacer. Gracias, Delia. Oye, Delia, y para conocer un poquito del trabajo que tú haces con tus cursos, ¿tienes alguna página, algún correo que nos puedas compartir para poderlo poner en el video y que a lo Sí, mejor puedas también, que te puedan contactar las personas que se vayan interesando? sí, actualmente, bueno, primero de manera individual, mi marca es DAS, Delia Ávila Suárez, el acróstico de Delia Ávila Suárez DAS. Ah, Y si me buscan de manera personal para impartir estos talleres o también relacionados con lo social, con los temas de lo social, Delia Ávila Suárez, ujú. @gmail.com, sin puntuación en intermedia, ni espaciado. Delia, enseguida Ávila y enseguida Suárez, @gmail.com. Ok. Y pues estamos en la construcción de la página. Justamente también estoy colaborando en un despacho en donde estamos, ay, estoy encantada, encantada por esta posibilidad, porque fíjate que cuando me estaba acordando que cuando yo estaba en la escuela y para mí era un interés el área de de la industria maquiladora, porque pues aquí en Tijuana es uno de los íconos en el ámbito de lo empresarial, de la economía. Y resulta que pues ahora estoy colaborando con este despacho que me invitaron a participar. Yo trabajo lo social, quiero decir lo humano, ellos la parte técnica. Y esta norma 035 es maravillosa porque también tiene que ver con los derechos humanos y tuve la oportunidad de estar también preparándome y también la asesoría en la comisión de aquí de Baja California y tiene una convergencia con lo humano maravillosa. Qué bueno que desde allí, desde la Secretaría de Trabajo Social, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se asegura de pues, la construcción de estas normas, hayan considerado esta, tomando en consideración la importancia que tiene hoy en día la salud mental. Luego la salud laboral, luego lo que yo puedo aportar a través de la fusión de estos escenarios y mira, volví a puntualmente a este de interés que en algún momento en mi profesión me interesó, que era, yo decía, algún día colaborar en la industria maquiladora de alguna manera, ¿no? No me imaginaba trabajando directamente y mira, muy contenta y agradecida de tener la oportunidad también a través del despacho Máximo, que es una consultoría que se especializa en en la implementación de la NOM 035 y pues ahora también estamos colaborando, contribuyendo con ese proyecto. Así que también si buscan Máximo Despacho, también van a encontrar máximo.org, también van a encontrar información de estas herramientas. Ay, pues está súper interesante. A lo mejor podríamos hacer otra sesión para que nos hables un poco de la NOM 035. A mí me parece también espectacular, me parece muy poderosa y me parece muy compatible con la parte que hacemos en lo social. Y me parece también que no le hemos dado la importancia que tiene en nuestra profesión y que deberíamos de voltearla a ver porque tiene todas las características que nosotros podemos hacer, del trabajo que nosotras y nosotros podemos hacer. Exactamente. Es un potencial para la profesión de trabajo social, es un potencial. Así que con todo gusto lo volvemos a tener y hablamos solo de la NOM 035 y de lo que sí podemos hacer las y los profesionistas en trabajo social. Pues, ay, Delia, de verdad te agradezco tanto, me tiene muy emocionada este proyecto, te agradezco el tiempo, a mí me encantaría que siguiéramos conectadas para hacer cosas, para hacer proyectos, para platicarte cómo me va con y con muchas cosas que quiero hacer. Yo, me emociono mucho con los proyectos y qué mejor que sea ahorita, inicio de año, cuando estamos apuntando el cohete hacia donde queremos ir. Con certeza, si sabes a dónde quieres llegar, vas a llegar y todas las herramientas alrededor. Y acuérdate que en todo proyecto, los especialistas en negocios dicen que el 80% es emoción.
Solo el 20% es técnica, así que ya tienes los elementos y estoy bien, bien segura que va a ser de gran éxito y sobre todo de gran aportación a estos espacios. Pues un abrazo, Delia. Que tengas muy bonito día. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Felicidades. Cuídate. Bye. Bye.